Como has hablado del tema Next TV y demás, ¿qué evolución habéis notado de la pauta única a este nuevo modelo? Y si crees que es exportable o no. Y otra pregunta es, AEDEMO Kantar dijo que a partir del tercer minuto este año comentaba que hay en picado la audiencia de los bloques publicitarios y eso afecta desde luego a los anunciantes y os afecta a vosotros. ¿En qué medida habéis podido ver si los bloques de 3 minutos han ayudado a la publicidad y a lo mejor han perjudicado al programa, que al hacerlo tan estrecho, ¿no? Pues Next TV, para que no lo conozcáis alguno, es la nueva estrategia de política comercial en el que, por ejemplo, como dice Jesús, habíamos quitado la pauta única. La pauta única tuvo mucho sentido en un entorno, o pensamos que tuvo mucho sentido en un entorno en el que la fragmentación de la audiencia podía hacernos pensar que las teles grandes íbamos a tener un 8 o un 9% de audiencia, y como creíamos que el factor importante para la televisión era la cobertura, nos inventamos aquello que se llama la pauta única, en el que el pase en el mismo segundo que se ponía en la cadena principal se ponía en las cadenas pequeñas. ¿Qué conseguías con eso? Que todo el mundo que estuviera viendo la televisión en ese momento fuera audiencia neta, es decir, que fueran cobertura, no había posibilidad de duplicación. Esto, lo que nos ha pasado en esos 10 años que tuvimos la pauta única, es que vimos que esa amenaza que teníamos no se concretó, porque seguíamos teniendo televisiones grandes que lideraban, como Telecinco, como nosotros, que estábamos en el torno del 13 o el 15% de audiencia. Por lo tanto, la cobertura no se ponía en valor. Y por el camino pasó que las marcas, los anunciantes, cada vez más te reclamaban afinidad y querían que llegara a un target muy concreto. Por lo tanto, el pero que tenía la pauta única era que desperdiciabas la afinidad que cada una de las cadenas tenían de forma individual. La experiencia 3 meses después de haberle hecho esto ha sido muy buena, yo creo que tendríamos que decir, porque todos los anunciantes han entendido ese beneficio, todos los anunciantes han variado la compra de que tenían el año pasado versus esto, y estamos en niveles de facturación muy similares a los que teníamos el año pasado. Por lo tanto, yo creo que si tenemos la facturación, se ha demostrado que los clientes siguen confiando en el mismo producto, sigue funcionándole, incluso estamos mejorando las afinidades en cada uno de los casos, y la cobertura no se ha resentido en cada uno de las campañas que tenemos. Por lo tanto, yo creo que el primer objetivo se ha conseguido, ¿no? Y en cuanto al otro aspecto que decías de los bloques, vuelvo a decir lo mismo que decíamos antes. El problema de que la fuga se incremente cuando los bloques superan en 3 minutos fundamentalmente es nuestra. También es verdad que de los anunciantes, porque perdemos hay un cierto coste de oportunidad por no poner en valor toda esa audiencia que el programa dejó, porque ha bajado mucho, pero es un problema nuestro en cuanto a ese aspecto. Nosotros, con la prueba del 3x3 que poníamos ahí en La Voz, lo que sí que hemos visto es que la fuga publicitaria, donde en televisión puede estar un 20%, es decir, de lo que tienes en el programa a lo que tienes en el corte es un 20% más baja, en estos bloques están en torno a un 9%. Por lo tanto, sí que ha habido una cierta mejora. En la presentación, por no detenerme, no lo he especificado, pero estaría puesta. Ese 9% sí que es una cierta mejora en cuanto a esos bloques comerciales. Y luego es verdad que las marcas pues tienen un entorno de competencia más bajo, no compites con tantos mensajes, por lo tanto el recuerdo es un poco mayor, por lo tanto la notoriedad también sube, pero esos son aspectos en los que, quizá, y antes lo hablamos en el café, necesitamos más flexibilidad de las administraciones para seguir haciendo cosas de estas, que para que no una necesidad nuestra que no queramos hacerlo. Por lo tanto, en ese sentido, nuestra apuesta va a seguir siendo buscar entornos en el que las marcas brillen más, entornos en los que la targetización pueda venir en mayor medida, y con entornos digitales en los que podamos hablar de esa data que Miguel comentaba. Ya que has hablado de las diferentes reglas de competencia que asumen Netflix y los demás, y los has puesto como un hándicap para vuestra evolución y también, por tanto, para darle servicio a los anunciantes, poniendo riesgo a esos 4 años que decías, ¿cómo está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se ha movido ficha por parte del gobierno o por alguien para conseguir que las reglas sean equiparables unos a otros? ¿Cómo está en Europa, por cierto, esto? A ver, ahora mismo en la Unión Europea la Ley General Audiovisual se tiene que transponer a cada uno de los países europeos, porque ha habido un marco regulador europeo en el que se han marcado unas reglas diferentes, unas reglas, como siempre, lo hablamos antes también, la legislación va por detrás de la realidad. Por lo tanto, lo que está recogiendo es que para muchos usuarios el consumo de YouTube es como el consumo de una tele en abierto, porque ¿por qué tenemos que cumplir nosotros una serie de legislaciones con respecto a los niños y luego que haya contenidos en YouTube de pedastria o de vídeos infantiles que no son dirigidos directamente al vídeo? El consumidor ya no entiende de barreras o de plataformas,
idiomas. Para un niño, un iPad es su ventana al mundo visual y no entiende de Antena 3, YouTube o lo que sea. Eso la legislación anterior no lo entendía porque nos ponía unas limitaciones a nosotros que al mundo online no se las ponía. Esta nueva interpretación, pero tenemos que saber cómo se desciende al mercado nacional, permitiría que las regulaciones fueran un poco más justas en ese sentido. Pero yo aquí soy un poco pesimista porque las experiencias que siempre hemos tenido, y lo hablamos antes también, es que el legislador o los entes que regulan en cada uno de los países van un poco por detrás de lo que el usuario va. Por lo tanto, van a seguir viendo límites en los que quizá la televisión tenga unos límites más estrictos que el mundo online. Y eso para mí sí que me parece una injusticia, porque nosotros no estamos pidiendo que nos quiten legislación. Lo que estamos únicamente pidiendo es que nos den las mismas reglas de juego con el que voy a competir. Por lo tanto, creo, aquí soy un poco pesimista, Jesús, ojalá me equivoque y que encontremos un entorno competitivo diferente, pero seguramente vamos a tener que correr con un poquito de lastre como llevamos los últimos años, ¿no? Veremos si me equivoco, ojalá, y tengamos las mismas condiciones y las mismas expectativas todos. Fantástico. Hacemos una última pregunta si queréis y pasamos al café. Bueno, pues para